Por fortuna la mentira suele tener las patas demasiado cortas y por eso se le pilla tan rápido. En el caso del tema del novio de Ayuso, está siendo de verdad hasta bochornoso. En parte os tengo que confesar que un poco divertido de ver cómo se meten ellos solos en la boca del lobo y cómo constantemente tropiezan con sus propias mentiras y con sus propias declaraciones completamente ridículas. Pero es que en este caso me estoy sintiendo hasta mal por ellos, porque de repente, después de insistir tanto en que Ayuso no tenía ni idea y salir a defender públicamente que su novio no había cometido ningún tipo de fraude fiscal, pues conocemos, esta es la última noticia, que la pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. El abogado Alberto González Amador propuso el pasado 2 de febrero un pacto de conformidad para evitar el juicio oral cuyo contenido se desconocía y que desvela la SER. Es decir, a ver si somos conscientes de lo que está pasando aquí. En el Partido Popular no sé si son del todo conscientes o igual un poquito sí, y vais a entender perfectamente las declaraciones que vamos a ver de Miguel Ángel Rodríguez, del jefe de gabinete, que se ha puesto muy pero que muy nervioso, y también del número 2, Alfonso Serrano, que evidentemente ya está hablando de la mujer de Sánchez, del hermano, de no sé qué, de todo, para evitar hablar de esto, que es de verdad alucinante. Lo vamos a ver en este vídeo completo, no os preocupéis, lo vamos a disfrutar, lo vamos a saborear poco a poco, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones de la semana pasada de Ayuso, volviendo a decir que ella no había mentido en absolutamente nada, refiriéndose cuando dijo que no había ningún delito por parte de su novio. Bueno, volvamos paso por paso. La cosa es que ya conocíamos que el fraude fiscal del novio de Ayuso existía, y no porque lo dijese un malvado medio de izquierdas con periodistas encapuchados como el diario.es que decía Miguel Ángel Rodríguez, sino porque apareció un correo del abogado del novio de Ayuso reconociendo ese fraude, diciendo que sí, que se habían cometido dos delitos de fraude fiscal y que quería llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, pues lo que pasa es que todavía no conocíamos esta parte, que ahora por fortuna la conocemos. Y esta parte resulta que nos confirma que no solamente había admitido esos dos delitos, sino que además que estaba dispuesto a asumir 8 meses de cárcel y una multa de $500.000 euros. Todo por evitar el juicio, claro. ¿Por qué? Porque en el juicio las penas de cárcel podían ser mayores de 8 meses, evidentemente, y la multa podía ser hasta 7 veces el importe defraudado, y es bastante más que ese $500.000 euros que ponía encima de la mesa. Ahora leemos la noticia y lo seguimos comentando, pero antes, ¿no es evidente que tú no vas a Fiscalía y le propones un pacto en el que asumes para ti mismo 8 meses de cárcel y $500.000 euros si ese pacto no va a ser mínimamente ventajoso para ti? Y es evidente que ofreciendo ese pacto estás reconociendo la culpabilidad de unos delitos. Es decir, ya veis que hizo lo imposible a la desesperada por intentar evitar un juicio sobre una cosa que es que era más que evidente, que esos dos delitos de fraude fiscal se habían producido. Bueno, vamos a leer la noticia. De la pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. El abogado de Alberto González Amador propuso el pasado 2 de febrero, esto del 2 de febrero, recordad después Ayuso saliendo y diciendo, bueno, esto es lo que puso el otro día, yo no mentí, tenía razón, pero también un vídeo de Ayuso diciendo... Pues aquí no hay ninguna trama. Y aquí recordamos a Ayuso decir que no había ninguna trama. Cada de quicio, ni más ni menos, aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas. No había absolutamente nada. Bueno, pues resulta que esto ya había sido reconocido el 2 de febrero. Y esto Ayuso lo dijo un mes después, lo dijo en marzo, diciendo que no había nada, cuando su propio novio había querido llegar a un pacto en el que asumía 8 meses de cárcel. En fin, un pacto de conformidad para evitar el juicio oral cuyo contenido se desconocía y que a esta hora desvela la SER. Un documento de 8 páginas en el que la pareja de Ayuso admite la comisión de 2 delitos de fraude fiscal y acepta 4 meses de prisión por cada uno de ellos. Es decir, admite una condena total de 8 meses de cárcel. El abogado de la pareja de Ayuso también acepta en ese documento el pago de la cuota defraudada más intereses, no más multa, más intereses solamente, que en total asciende a 375.000 euros, a los que Alberto González Amador agrega el 40% adicional en concepto de multa. Multa mucho más baja, porque, como os he dicho antes, se puede llegar a pagar hasta 7 veces el importe defraudado, pero bueno, le interesaba solo poner el 40%. Con lo que finalmente se compromete a abonar 525.000 euros a la Hacienda Pública por el total defraudado. También acepta no poder recibir ayudas o subvenciones públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 9 meses. La Fiscalía ha rechazado en su querella esa primera propuesta de la pareja de Ayuso. Quiere que, además de los 2 delitos fiscales, asuma el de falsedad documental porque Alberto González Amador empleó un entramado de facturación falsa para defraudar a Hacienda Pública. El abogado relata en el escrito que Alberto González intentó regularizar su situación pagando el
impuesto de sociedades del 22 un total de 629.000 euros. Que esta fue la polémica de la semana pasada, que salió Ayuso. Bueno, después lo veremos porque recordaremos el ridículo tremendo después de haber conocido esta última información de Ayuso saliendo la semana pasada a decir: 1, yo no mentí; 2, tenía razón y todo lo que está pasando es una conspiración chavista en contra de mi gobierno. Bueno, pues yo no mentí, tenía razón. Se ve que no, porque resulta que pagó una cosa que no le correspondía en 2022 para intentar librarse. O sea, ¿veis que era todo una especie de huida desesperada para intentar librarse de ese fraude fiscal que cometió por muchas partes? Primero con aquel pacto, con aquel correo que nos enteramos, en el que asumía los 2 delitos. Después en el 2022 intentando pagar de más para ver si así pues le quitaban el juicio y tampoco tenía que ir a juicio. Y la última información que recibimos, que es en febrero de este año, que resulta que intenta llegar a otro pacto asumiendo 8 meses de cárcel y más de medio millón de euros. Bueno, y pagó entonces más de lo que debería haber abonado los ejercicios 20 y 21, pero el abogado de la pareja Ayuso reconoce que el pago se produce una vez ya se ha iniciado el procedimiento inspector y que por tanto no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad, con lo cual estamos completamente de acuerdo, dice el letrado de la agencia tributaria. Es decir, que el propio abogado del novio Ayuso dice que sí, que eso que de pagar 620.000 euros para intentar librarse de la investigación, pues que no podía hacerse, porque es que la investigación ya estaba en curso y no se podía parar simplemente porque ahora hubiese abonado más dinero, que es completamente absurdo. Hacienda no puede operar de otro modo porque lo obliga la ley. Una vez ya se ha iniciado el procedimiento inspector, no proceden regularizaciones. Devuelve el dinero pagado de más irregularmente por Alberto González y lo fía todo al procedimiento judicial. Bueno, pues ¿cómo se ha tomado el Partido Popular todo esto? Pues verdaderamente mal. Ahora vamos a ver los vídeos de Ayuso, la hemeroteca, porque es bastante dura y bastante ridícula, pero me preguntaba, ¿qué habrá dicho Alfonso Serrano, el número 2 de Ayuso, que es tan combativo, que es tan fiel en la defensa de su querida presidenta de Madrid, que incluso se llegó a reunir con el novio de Ayuso, que salieron unas fotos públicas en la SER, que les pillaron tomándose una Coca-Cola, que decía él, que también, otro tema aparte, bueno, que lo hemos preguntado muchas veces, y que es aquí lo sangrante y lo verdaderamente preocupante. Oye, ¿por qué el número 2 del Partido Popular, de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, o su jefe de gabinete, o el jefe de prensa de la Comunidad de Madrid, es decir, cargos públicos pertenecientes a un gobierno autonómico, se ponen en cuerpo y alma a defender a un tipo que es que no solamente es que antes fuese presuntamente culpable, sino que había ofrecido ya un pacto por el que estaba dispuesto, es que es alucinante, a aceptar 8 meses de prisión y a pagar más de medio millón de euros? Imaginad lo ventajoso que tenía que ser ese pacto para no querer ir a juicio, porque lo que puede salir en el juicio es bastante peor. Bueno, pues ¿qué habrá dicho Alfonso Serrano, esta persona que está tan comprometida? Bueno, pues estuve viendo su Twitter y no hay absolutamente nada. Aquí un poco de Koldo García, un artículo del Debate del 22 de abril, nada. Hablando sobre Bolaños, una bromita tonta. No, hablaremos en otro vídeo porque le he contestado y ha sido bastante gracioso. Absolutamente nada, hasta que llegamos a... Pone, pues eso, ¿no? Y adjunta un titular del Debate, de este medio de la Asociación de Propagandistas Católicos, que también manda narices, el que dice: abren diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción. Se investigarán las relaciones de la mujer de Sánchez con empresas privadas que recibieron fondos públicos del gobierno durante la pandemia. Es decir, que intenta de alguna manera no hablar del tema del novio Ayuso, que ha reconocido. O sea, imagina si hubiese salido un correo del abogado de la mujer del presidente del gobierno diciendo explícita y literalmente: es verdad, he cometido 2 delitos, puedo ir 8 meses a prisión y devolver medio millón de euros para que no me apuréis. Imaginad si hubiese salido eso, vamos, estarían ardiendo las calles. Pero bueno, ahora comparten este titular y para ahorraros un poco el tiempo, que me lo he mirado antes, resulta que lo que ha pasado es que un juzgado ha abierto diligencias previas, eso es decir, que se va a investigar lo que le ha pedido la asociación esta, Manos Limpias, que ya la conocéis, que muy limpia no es, una asociación de estas de extrema derecha que se dedica a personas en todos los casos que pueden ser mediáticamente contra la izquierda, y ya está, se han abierto esas diligencias previas. ¿Pero sobre qué? Pues sobre el rescate que se hizo a Air Europa, a la aerolínea Air Europa, que es el mismo rescate que se hizo absolutamente todas las aerolíneas en momentos de la pandemia, que es otro debate, ¿eh? ¿Se tendrían que haber rescatado con esos rescates millonarios? Bueno, eso es otro debate, pero es que se hizo absolutamente todas. Absolutamente todas. Imaginad la que se habría liado si se hubiese quedado fuera Air Europa, que también es una de las más grandes. Que le das a Iberia, que le das a Ryanair, oye, no le das a Air Europa. Bueno, pues dicen que eso fue porque estaba Begoña por en medio. En fin, no tienen absolutamente nada, pero sí que tienen una cosa, que es la voluntad de intentar enfangar y generar este relato falso de todos son iguales.
no habléis tanto del novio Ayuso porque y lo de Begoña Gómez, bueno, y esta semana también he estado con lo del hermano de Pedro Sánchez, bueno, que también sacaron una noticia que se suponía que el hermano de Pedro Sánchez, que es director de orquesta, o sea, que se dedica a la música, resulta que ahora estaba en el consejo asesor de no sé qué, y era una cosa que no se cobraba ni un solo euro y que era pues puramente vocacional, pero bueno, que da igual, que lo utilizan para enfangarlo todo y para intentar decir eso, que todos son absolutamente iguales, pero más allá de esto, e intentar decir, bueno, pues eso, ¿no? Pues eso, ¿qué? Serrano. Y no se tendría que haber rescatado a Europa. Que el rescate de Europa, igual que a Iberia, Ryanair, absolutamente todas las empresas aerolíneas, fue gracias a que la mujer de Pedro Sánchez se cruzó una vez en un ascensor con un señor. Bueno, en fin, que es completamente ridículo cómo intentan esquivar el asunto. Pero vamos más allá, y es que Miguel Ángel Rodríguez, ya sabéis, jefe de gabinete ilustre, mira, lo que os decía. Esto es una estrategia articulada, ¿eh? El último tuit que ha compartido Miguel Ángel Rodríguez: Marcos de Quinto lanza la bomba, el hermano de Sánchez no es residente en el fiscal en Portugal y Hacienda lo sabe. Como, o sea, noticias que tampoco tienen como gran cosa. O sea, tenemos un documento en el que el abogado del novio Ayuso certifica que Ayuso mintió porque le había ofrecido un pacto sobre 2 delitos cometidos cuando ella decía que no había ningún delito. Ellos lo que están compartiendo es Marcos de Quinto lanza la bomba. Marcos de Quinto, el que fue diputado de Ciudadanos. No entiendo mucho estos medios raros que tiene a la derecha. El hermano de Sánchez no es residente fiscal en Portugal y Hacienda lo sabe. Vale. Pero están como intentando enfangar de esa manera. Bueno, pues lo que decía. Miguel Ángel Rodríguez, ilustrísimo jefe de gabinete de Ayuso, 94.000 euros de dinero público y, bueno, pues unos cuantos comportamientos reprochables en su mochila, como la de amenazar a periodistas diciendo os vamos a titular el medio precisamente por sacar informaciones como esta, como la del novio Ayuso. ¿A qué se dedica? Bueno, pues también os digo, una previa a esto. Durante 3 años no subió ni un tuit, o 1 o 2 subió durante 3 años. En los últimos 2 meses ha subido como entre 10 y 15 tweets hablando sobre este asunto, para ilustrar el nerviosismo del personaje que está detrás de todas las intervenciones mediáticas de Isabel Díaz Ayuso y que más o menos determina cuál es la estrategia comunicativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo de nerviosos tienen que estar? Bueno, aquí también atacando a Silvia Charrondo, que la acusó de cobrar en B, en un tuit también, que manda narices. Os espero que la denuncien por eso, porque vaya tela. Bueno, pues aquí resulta que el último tuit que pone, cuando se conoce esa información, evidentemente no habla de esa información, y pone: tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal y ahora se saca de la chistera: España no es Venezuela. Y aquí le contesté, le pongo: sabemos que Ayuso negó el fraude después de que su novio hubiese reconocido el fraude y propuesto una condena de 8 meses de cárcel y medio millón de euros para evitar el juicio. Pero Mar se pone a hablar de Venezuela y de Sánchez. Qué nerviosos están. Es que ilustra a la perfección el nivel de nerviosismo que hay dentro del partido. Bueno, vamos a recordar alguna cosita. Vamos a recordar esto precisamente. Porque cuando salió la noticia, la conocimos el lunes por la tarde, la pareja Ayuso propuso 8 meses de cárcel y medio millón. Que también es que, insisto, 8 meses de cárcel y medio millón. ¿Cómo de acojonado tienes que estar de que salga el juicio adelante para decir, mira, es que acepto eso, acepto medio millón y 8 meses de cárcel? Bueno, pues pongo. Es decir, que mientras Ayuso salía a decir públicamente que todo era mentira y una persecución chavista, que es lo que han repetido en 200 ocasiones, que ya suena un poco a farsa ridícula, su novio había admitido, es decir, mientras hacía eso Ayuso, su novio había admitido el fraude y propuesto a la Fiscalía una condena de 8 meses de cárcel y medio millón de euros para evitar el juicio. La trama más cutre y ridícula de la historia. Es que es la trama más cutre y ridícula de la historia. Y ahora vais a escuchar. O sea, esto es lo que dijo el 13 de marzo de 2023. Es decir, cuando ya hacía un mes, es que lo vais a escuchar ahora y vais a tener en la mente, cuando está diciendo esto Ayuso, ya hacía más de un mes, que su propio novio había ido a la Fiscalía a decir, oye, que pago medio millón y 8 meses de cárcel, pero por favor no lleguemos a juicio. Y ahora escuchad lo que decía Ayuso un mes después. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien... Mira, no solo no le debe nada. Y está diciendo no solo no le debe nada, cuando hace un mes estaba dispuesto a darle medio millón. Es que Ayuso, no es que no le deba esos 350.000, es que le había propuesto
darle medio millón. Es alucinante. Y ahora va a decir... Le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es que no se enteraba ni ella, creo yo. Esta comparecencia es para enmarcar, de verdad. Es para enmarcar el ABC de lo que no hacer cuando salta una información de este tipo. Que ahora, como vamos entendiendo las cosas con el tiempo, vamos viendo lo ridículo que es el asunto. Dice, sino que es Hacienda la que le debe a mi novio 600.000 euros y mira para los lados por intereses. Bueno, no era por intereses, nos enteramos que fue porque pagó de más en 2022 para una vez más intentar librarse, y Hacienda le dice, oye, no, que está siendo investigado, que ahora no puedes regularizarlo cuando ya está siendo investigado, lo siento mucho, haber pagado cuando tocaba, ¿no? Como le dicen a cualquier español, básicamente, que esto no tiene que ver con que sea novio de la presidenta, que le pasa a cualquier español esto. Aquí lo que no le pasa a cualquier español, no creo que os pase a vosotros ni a mí, jamás. Bueno, para empezar, es cobrar 2 millones de euros en comisión por algo tan importante como las mascarillas en el peor momento de una pandemia. Eso es una cosa que no le va a pasar a todo el mundo, porque la gente por lo general tiene vergüenza y decencia. Pero lo siguiente es que cuando te pillan defraudando ese dinero que cobraste, se ponga todo el aparato jurídico, mediático y gubernamental de una comunidad autónoma, presidida casualmente por tu novia, a defenderte públicamente. Eso es lo que no le pasa a todo el mundo. Pero aquí es que estaba diciendo que le debían 600.000 por intereses, y es que ahora poco a poco nos enteramos de todo, y es altamente ridículo y bochornoso ver estas declaraciones de hace un mes. No mentí, decía. No es que no mentiste, es que te reíste de todo el mundo, incluso un poco de ti misma y de tu cargo, porque ¿cómo puedes ser tan torpe de salir públicamente a poner la mano en el fuego por un tipo que hacía un mes había pedido por favor que le metiesen 8 meses de cárcel y medio millón de multa? Es alucinante. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Hay un cargo, hay un... ¿Cómo se puso, ¿Cómo se puso, de verdad? ¿Cómo puso el cargo de la presidencia de Madrid a disposición de lo que pasase con su novio? O sea, es alucinante, de verdad. Turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, Chavismo. un particular al que le deben casi 600.000 euros, quiero recordar. Es alucinante escuchar esto, Es alucinante, de verdad, es muy bochornoso. Bueno, pues aquí Ignacio Escolar ha escrito un artículo sobre este asunto. Bueno, Ayuso mintió y el diario.es decía la verdad, porque fue el diario.es de los primeros medios que empezó a hablar sobre esto, que lo destapó. Y que bueno, pues ya le cayó de todo por aquello, ya os acordáis lo que decía antes Miguel Ángel Rodríguez diciendo: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. A una periodista del diario.es, Esther Palomera. También se inventaron que había periodistas encapuchados que acosaban a la presidenta en su casa. Bueno, vamos a leerlo. Era tan claro el fraude fiscal que Alberto González Amador se ofreció a pagar. Es que se ofreció a pagar. No hay nada que clarifique más el fraude fiscal. No solo con dinero, más de medio millón de euros en total, sino también con una condena asumiendo una pena de 8 meses de cárcel por 2 delitos. Un pacto con la Fiscalía que lo dejaría con antecedentes penales. González Amador aceptó íntegramente el fraude fiscal, sin discusión. A cambio solo pedía la suspensión de la pena de prisión. Es decir, que esos 8 meses de condena no implicaran que entrara en la cárcel. Suele ser así cuando la condena es inferior a 2 años y no hay antecedentes. La pareja de Ayuso, por eso pedía 8 meses, porque no iba a entrar en prisión. Pero bueno, aún así asumes 8 meses de cárcel y la multa correspondiente. La pareja de Ayuso, a través que para ser inocente, pues es un poco raro, una forma rara de ser inocente, ¿no crees, Ayuso? Lo de asumir 8 meses de cárcel, pero bueno. La pareja de Ayuso, a través de su abogado, hizo esta propuesta de conformidad penal a la Fiscalía el 2 de febrero del 2024. La fecha es importante. Todo esto ocurrió tras terminar la inspección, una semana antes de que la Fiscalía presentara su denuncia en el juzgado, y un mes y 10 días antes de que el diario.es publicara la primera noticia sobre este asunto. La pareja de Ayuso defraudó 350.000 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantallas. Fue nuestro titular de portada del 12 de marzo, que es cuando nos enteramos todos, porque antes no teníamos ni idea. Que dicen, esto es una conspiración chavista, no sé qué. Hombre, pues nos podríamos haber enterado desde hace mucho tiempo, porque esta investigación llevaba haciéndose 2 años. ¿Por qué no nos enteramos antes de las elecciones madrileñas, de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid? Pues igual podría haber afectado aquel resultado, ¿no? No, pues salió cuando tenía que salir, cuando ya no había procesos electorales, además. Así que ese argumento de es para hacer daño a la presidenta, hombre, era una investigación que llevaba tiempo. Podría haber salido antes, sí, pues que no salió. Y lo conocimos, insisto, el 12 de marzo. Ni siquiera un mes antes, cuando él mismo ya lo había asumido, que habría sido una información también bastante jugosa. Pero la cosa es que funciona la justicia, en este caso por lo menos, y no nos enteramos antes, aunque habría estado bien, también os digo, pero se le cae el argumento de es una conspiración del gobierno. Al día siguiente de publicar esta exclusiva, Isabel Díaz Ayuso nos desmintió. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje, el vídeo que acabamos de ver, básicamente, para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es decir, es que ¿cómo es capaz de retorcer la realidad? O sea, si hace esto con esto, imaginaos con cualquier otra cosa.
intentar retorcer que le debían 600.000 euros y después nos enteramos que era realmente un intento desesperado de regularización. Es alucinante, aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es falso que sea él quien dé a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda que le debe 600.000 por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Bueno, pues para estar sacada de quicio, parece ella más bien, sacada de quicio, pero para estar sacada de quicio, el mismo novio había asumido un mes antes 8 meses de cárcel y medio millón de euros de multa. Pero bueno, aconsejo ver el vídeo para próximas ocasiones para reconocer ese temblor de la voz que se le escapa a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando suelta una mentira descomunal. Es que es alucinante cómo la hemos pillado mintiendo y con las manos en la masa. Es hasta reconfortante cuando pillas a un mentiroso y lo pillas infragante con las manos en la masa y eres capaz de, con el tiempo, ver la mentira gorda que soltó. Sobre todo si es presidenta de una comunidad autónoma. Bueno, hoy todo el mundo ya conoce la verdad. Había un fraude fiscal tan evidente que hasta su pareja lo había reconocido ya. La deuda total era incluso mayor porque al fraude de 350 había que sumar la multa que oscila entre el 50 y el 150% de lo defraudado. Su abogado, en su primera propuesta a la Fiscalía, ya ofrecía pagar 540.000 euros entre lo defraudado y la sanción. Y a esta cifra habría que sumar las costas del juicio y la multa por los 8 meses de prisión, que no entra en prisión pero tiene que pagar multa por esos meses. Tampoco existió jamás esa deuda previa de Hacienda con González Amador de la que hablaba Ayuso, y esos casi 600.000 euros a los que se refería la presidenta de Madrid nunca fueron ningún pago de intereses. Es que lo del pago de intereses se lo sacó de la chistera. Es que incluso me atrevería a decir que se lo inventó él mismo, que dijo, le deben 600.000 euros, ¿por qué? Por pago de intereses. Que no tiene absolutamente nada, pero nada que ver. Ni tampoco la causa de la inspección. El orden de los factores fue justo al revés. Fue un intento de regularizar la situación pagando la declaración del impuesto de sociedades del 22 lo que había defraudado las declaraciones de los años 2020 y 2021. Una treta que González Amador intentó en julio de 2023, cuando la inspección ya llevaba más de un año en marcha y que no coló, evidentemente. Te estaban investigando, no podías regularizarlo. Es el ejemplo que he puesto 1000 veces de si robas un banco, robo 350.000 euros de un banco, no puedo devolver los 350.000 y decir, ya os lo he devuelto. No, te han pillado robando, pues ahora te van a tener que juzgar por haber robado. O sea, no basta con devolver lo que has sacado de la caja, ¿no? Los detalles de este intento chapucero de regularización los expliqué en este artículo anterior, lo explicó aquí Escolar. De este asunto también se habla en la propuesta de conformidad que hoy conocemos y que ha adelantado la cadena SER. Incluso el propio abogado de la pareja Ayuso admite que ese pago que hizo en 2023 no puede operar como causa exculpatoria. Esto lo dice el propio abogado, no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad. Es una obviedad, no basta con anular las facturas falsas y devolver a posteriori lo que no se pagó para eludir el delito fiscal, porque el delito ya lo has cometido. Nunca fue una inspección salvaje, tampoco un ataque de todos los poderes del Estado contra un ciudadano particular. Isabel Díaz Ayuso mintió y era el diario.es el que decía la verdad. Y ahora recordemos esto que es bastante reciente, es de la semana pasada, el 17 de abril del 24. Suben, hinchado el pecho de orgullo, como si tuviesen el dominio de la razón, que nada más cercano a la realidad, como acabamos de ver, poniendo 1, no mentí, 2, tenía razón, y todo lo que está pasando es una cacería política. Vamos a ver este vídeo también, porque de verdad es duro, es ridículo, es bochornoso. Y bueno, por lo menos ilustra que las mentiras en este caso han tenido, por fortuna, las piernas muy, pero que muy cortas. Antes de comenzar, quiero... Por supuesto, esto lo hice en actos de gobierno, porque le da absolutamente lo mismo y porque pone al servicio de la defensa de ese supuesto particular todo el aparato del gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que haga falta. Que se reúna con el número 2, que se reúna con el jefe de gabinete, que el jefe de prensa de su gobierno vaya mandando notas de prensa exculpando a una persona que ella misma había reconocido el fraude fiscal. O sea, es alucinante, es alucinante. Puedo contestar a la prensa unos breves mensajes, ya que está aquí, y hacerlo sobre la última noticia de la mañana, ya que nos debemos a la actualidad. Nos debemos a la actualidad. Decía de una noticia que ella misma había filtrado diciendo que efectivamente Hacienda le debía a su hermano, a su hermano, bueno, su hermano es otro tema, que también os recordáis, pero que le debían a su novio 600.000 euros, que también se ha desmentido ampliamente. Es que está siendo todo de verdad un descenso ridículo a ninguna parte. En primer lugar, decir... Fijaos en ella, ¿eh? 1. Fijaos lo nerviosa que está. Que yo no mentí. Y cómo debe estar hoy, ¿eh? 2. Que no tenía mentí. razón. Tenía razón. Y 3. Es increíble. Que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo. Como se está viendo. Reconoció ayer el propio fiscal general. Y se están utilizando todos los poderes del Estado
contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno? Por una inspección fiscal. Y ahora nos enteramos que el 2 de febrero ese propio novio, por tan solo una inspección fiscal, oye, por poca cosa, había estado dispuesto a asumir 8 meses de cárcel. 8 meses de cárcel y $500,000 solo por una inspección fiscal, Ayuso. Todos los poderes del Estado, no. Todos los poderes del Estado, no. Todos los poderes del gobierno, de la Comunidad de Madrid, que los has puesto tú al servicio de proteger a esta persona. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Está siendo muy bochornoso, pero al mismo tiempo yo lo estoy disfrutando un poco, porque cuando a una mentirosa se le pilla de esta manera disfrutando, de verdad, es maravilla. Y a partir de aquí me gustaría que me dieseis vuestra opinión, porque para mí está siendo completamente alucinante, sobre todo ver estos vídeos. Ahora lo acabo de ver aquí en directo con vosotros, pero volver a visitar estos vídeos que habíamos visto ampliamente hace un tiempo y ver lo torpe que es. ¿No la habéis visto nerviosa? Contestadme, igual soy solo yo, pero yo la he visto especialmente nerviosa. Ya la semana pasada, y ahora quiero ver cómo se ha pronunciado sobre esto. He estado mirando antes también sus redes sociales, a ver si se había pronunciado o había dicho algo. No. Es probable que durante estos días o el día de hoy mismo igual dice algo sobre este asunto y puede que todavía siga más en esta huida a ninguna parte. También os digo, yo le aconsejaría que se callase, porque cada vez que habla mete la pata. Pero no sé, está como cegada o cecada y solamente se hunde más y más en la miseria de la defensa de los delitos fiscales que su propio novio había reconocido un mes antes de que ella saliese a decir que no había absolutamente nada. En fin, eso. Que ¿cómo lo veis vosotros esto? Y si os da también el mismo bochorno que a mí, lo de ver estas mentiras flagrantes unos meses después, habiendo conocido toda la información que hemos conocido después. Una vez más, como siempre digo, cuando termino, Feijóo debe estar frotándose las manos y diciendo: pues pensaba Ayuso que iba a acabar conmigo, pero igual es ella misma, solita, la que acaba con su propia carrera política. Lo veremos y lo seguiremos comentando aquí. Un saludo, nos vemos.